Hechos 20, del versículo 1 al versículo 17, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de soltarle con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofimo. Esto, habiendo adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y 5 días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos 7 días. Visita y despedida de Pablo sigue hacia adelante. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Y Pablo no era un predicador aburrido, sin embargo, ese joven estaba durmiendo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quio, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, pero para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y en esta tarde te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a exponer tu palabra y preparar nuestros corazones para participar del pan y el vino, recordando la muerte de Cristo. Ayúdanos, Señor, a aprender de ella, de esta tu palabra, las cosas que son pertinentes para nuestras vidas, y así seguir obedeciendo y haciendo tu obra. Te lo suplicamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos un pasaje como este y creemos que podemos predicar un mensaje, lo más que podemos decir es: Señor, ¿qué es lo que podemos decir acerca de este pasaje? No encuentro doctrina aquí, no hay ninguna declaración teológica de ningún tipo, ni siquiera tiene alguna aplicación para nuestras vidas. Un pasaje que es una historia. Aquí se está narrando una historia de algo que le pasó al apóstol Pablo. Pero si nosotros nos detenemos en todo el capítulo 20 del libro de los Hechos y lo leemos tranquilamente, con todo su contexto, descubriremos algo importante, y es el amor del apóstol Pablo por la iglesia. El amor del apóstol Pablo por la iglesia de Cristo. Y así se llama este mensaje: el amor del apóstol Pablo por la iglesia de Cristo. En Éfeso, el apóstol Pablo escribió en Éfeso, capítulo 5, versículo 25 al 27, lo siguiente. Éfeso, capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y purificarla por medio del lavamiento del agua y por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga o cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Pablo dijo: Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ellos. Si ustedes revisan los 3 primeros signos que cantamos, están relacionados con ese amor de Cristo por la iglesia. Y si revisan el último himno que cantamos, se van a dar cuenta que Dios nos manda a amar a la iglesia en ese himno como el Señor amó a su iglesia. Ahora bien, pero dice:
fuiste rescatados no con cosas corruptibles, con oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Y cómo se entregó nuestro Señor Jesucristo a la iglesia? Con un amor redentor. Lo compró con su preciosa sangre y ahora la cuida, la santifica para presentársela un día delante de la presencia de Él y del Padre y del Espíritu Santo en los cielos y de los demás sangre y de todo, sin mancha y sin arruga. Cristo dio todo lo que tenía, incluyendo su propia vida, dejó su gloria, dejó todo lo que tenía y vino a la tierra a morir por nosotros, por lo que somos nosotros su iglesia, y lo hizo de una manera que aún para muchos teólogos en el día de hoy incomprensible. Se derramó por completo, se vació de sí mismo, de su gloria, y vino redentoramente a redimirnos a nosotros del pecado, a libertarnos de la esclavitud del pecado. Y por eso estamos nosotros aquí en esta noche recordando esa muerte, su cuerpo despedazado en la cruz del Calvario, su sangre derramada para limpiarnos de todo pecado. Pero también recordamos su resurrección gloriosa y que ahora está sentado a la diestra de la majestad de su gloria y redentoramente está interviniendo también por su iglesia en estos tiempos. Él no ha dejado de hacer eso. Ahora bien, si el Señor Jesucristo amó a la iglesia con un amor redentor, ¿cómo la amó el más grande de sus apóstoles? No quiero traer equilibrio entre Juan y Pablo y Pedro. Indudablemente que el apóstol Pablo, en cuanto a obra, fue más grande que todos los apóstoles. ¿Cómo amó el apóstol Pablo a su iglesia? Amó a la iglesia y se dio a sí mismo, murió con un amor de servicio. El apóstol Pablo murió sirviendo a la iglesia. El uno redentoramente, nuestro Señor Jesucristo, y que es un amor insustituible, y el otro para servirle, y ese es un amor imitable. El amor del apóstol Pablo hacia la iglesia es un amor que nosotros debemos imitar nosotros. Pablo amó a la iglesia, y con eso no quiero decir la institución, sino que amó a las personas, amó a los santos con todo su corazón, vivió por amor al Señor Jesucristo y por amor a los santos. Él existió del tiempo de su conversión hasta su ejecución en un tipo de triángulo. Pablo, Cristo y la iglesia. Y los santos de Dios, amando a su iglesia. Y podemos ver en este pasaje el amor de Pablo por la iglesia cuando la actividad de Pablo en esta pequeña narrativa histórica recogen tantas cosas, hermanos. Si usted lee el capítulo 20, completo del libro de los Hechos, y comienza a concatenarlo con todas las cosas que él está haciendo, y comienza a buscar su contexto, se va a dar cuenta que todo lo que hay en este capítulo 20 del libro de los Hechos es el amor de Pablo por la iglesia. Toda su vida fue enamorado de la iglesia, y esto es lo que podemos ver al comenzar a estudiar, inclusive cualquier parte de la vida del apóstol Pablo. Perdón. Esto es visible casi de cualquier ángulo de su vida. Pablo brotaba amor por su iglesia. Y fue tanto su amor que escribió 1 Corintios 13. La preeminencia del amor, algo que todavía los hombres no han podido descifrar. El hombre se vio a sí mismo primero que nada como alguien útil para servir a las personas. Y eso debe motivarnos a nosotros para vernos de esa manera como alguien que fuimos llamados para servir a las personas, hermano. Si he de ser ofrecido, dijo a los filipenses, sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo. En otras palabras, si me entrego por ustedes, es un gozo enorme para mí sacrificarme y morir por ustedes. Y como veremos más adelante, por personas que aún le hicieron daño a su ministerio. Para ver los salvos, para ver los elegidos, entrar al redil, Pablo vivió para eso. Para ver a los cristianos llegar a la madurez y ser discipulados para la santidad. Esta era su vida y su pasión. Crecer una y otra vez. Y llevar a crecer a sus discípulos y a la iglesia a crecer a la semejanza de Cristo una y otra vez. A la iglesia de Roma le dice lo siguiente: deseo volver a verlos. ¿Para qué? Para que puedas impartirle algún don espiritual y finalmente sea establecido. Pablo quería ver esta iglesia de Roma. ¿Para qué? Para que la iglesia siguiera creciendo. Y le voy a decir una cosa, hermano. Ayer hablaba con los pastores. Y si usted quiere encontrar toda la teología del apóstol Pablo, estudiense Romano. Y le dije a los pastores ayer, ¿qué quieren ustedes que enseñemos el próximo año? La carta de Romanos, para ver cómo Pablo trae la teología de Cristo a través de esta carta
o quieren estudiar homilética, que es predicación. Y ellos dijeron, queremos estudiar la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Por qué razón? En todos seminarios hay esa carta. Y el apóstol Pablo dice, deseo volver a verlo aquí a ellos. ¿Para qué? Para que puedan impartir algún don espiritual y finalmente ser establecido. Ese es el propósito de la carta. Y a la iglesia de Corintio, que fue una iglesia difícil, hermano, le dice lo siguiente: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Su corazón estaba de algún modo roto en 1 Corintios. Y también en 2 Corintios, bueno, vemos que el apóstol Pablo tenía un corazón sangrando por la iglesia. Pero en 1 Corintios estaba roto por la pecaminosidad que había dentro de esta iglesia. Y le voy a decir una cosa, y era una iglesia de Cristo. Pero una iglesia que estaba llena de problemas. Y le voy a decir una cosa, no hay una iglesia en este país ni en el mundo que no tenga su problema. ¿Por qué razón? Porque de este lado del cielo no hay una iglesia perfecta. Y esta iglesia de Corintios, el apóstol Pablo le escribe lo siguiente: que no sabe que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Estaban relajando, estaban viviendo una vida vaga, sin santidad, el cual es de Dios y no suyo, sino que fue comprado por su precio. Ustedes son el templo del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, comprado por Cristo, redimido por Cristo. ¿Y qué le dice él? Limpiémonos de toda contaminación, perfeccionen su santidad, teman a Dios. ¿Para qué? Para evitar este desorden que había dentro de la iglesia. Del mismo modo, si me consiguen un agua y me la ponen aquí, por favor, se lo voy a agradecer. Recuerden lo que dijo a la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia fue una iglesia que el apóstol Pablo, dicen que cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia de los Gálatas, el apóstol Pablo estaba inquieto y estaba caminando de un lado para otro, dicen los teólogos, desesperado por la situación que había en esta iglesia. Y le escribe lo siguiente, hermano: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Tan necios soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Él estaba muy afligido por lo de Galacia, porque algunos de ellos ya se habían retratado y comenzado a aceptar cosas las cuales habían sido abolidas por el sacrificio de Cristo. Y aún el mismo apóstol Pedro, junto con Bernabé, dos pilares de la iglesia, comenzaron a comportarse como hombres ambivalentes en cuanto a la doctrina de la justificación por la fe. Y el apóstol Pablo le escribe en el capítulo 2, versículo 11 al 16 lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Estos hombres comenzaron a aceptar todas las cosas en la iglesia para no hacer sentir mal a un grupo. A veces nosotros queremos hacer cosas en la iglesia para que la gente no se sienta mal. Y a veces toleramos muchas cosas para que nadie, y queremos que todo el mundo que brinque, que salte, que haga esto, para que se sienta bien en la iglesia. No, hermano, nos sentimos bien cuando glorificamos a Dios dentro de la iglesia, cuando hacemos la cosa correctamente. Y eso no es amor a la iglesia, hermano. Alguien dijo con sobrada razón lo siguiente: la tolerancia es la virtud del hombre sin convicciones. La tolerancia es la virtud de los hombres sin convicciones. La tolerancia no es amor, hermano. Pablo frenó públicamente a estos hombres. Estaban echando a perder la unidad de la iglesia y Pablo amaba demasiado a esta iglesia para permitir tal conducta dentro de los mismos líderes, pero también amaba
Le voy a decir una cosa, hermano, y es la grandeza del amor de Cristo en un hombre. También amaba a quien estaba reprendiendo. Pablo no estaba buscando el castigo de estos hombres que se habían creado esos problemas en la iglesia, sino que estaba buscando el arrepentimiento, hermano. Y para eso es que nosotros debemos estar, para buscar arrepentimiento a aquellas personas que fallan, para que sigan en el camino de Cristo. Por eso escribí lo siguiente en el capítulo 6, versículo 1 y 2 de esta carta a los Gálatas. Dice: hermano, si alguno fue sorprendido en alguna falta, éntrenle a palo. ¿Es así que dice el texto? No. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. ¿Y qué dice a los espirituales, o a los que se consideran espirituales para corregir toda la cosa? Dice lo siguiente: considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso nuestras reprensiones tienen que comenzar con nosotros mismos para poder reprender a los demás. Incluso, ¿qué me está llevando a mí a hacer una reprensión? A veces nosotros traemos reprensión incitado por alguien para que reprendamos a otra persona. Hermano, nosotros no podemos actuar de esa manera. Aquí el apóstol Pablo está hablando que tiene que ser restaurado un espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo también, no importa el nivel espiritual que tú tengas, porque puedes caer en ese problema. Y nosotros, a través de la historia de la iglesia, hemos visto que baluartes, personas que se consideraron baluartes de la iglesia, se han ido de boca, hermano. ¿Por qué? Porque por su nivel espiritual se consideraron superior a los demás. Y vivían corrigiendo todo el tiempo. Y no quería que se le corrigiera a ellos. Y el día que vino la caída no pudieron levantarse. Y agrega: sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo, hermano? Amaos los unos a los otros. O sea, el apóstol Pablo está reprendiendo a estos hombres en la iglesia, pero lo lleva a un plano de una reprensión en amor. ¿Para qué? Para corregir el mal y atraerlo de nuevo a los pies de Cristo. Igual le dice a la iglesia de Éfeso, recuerden su oración, y dijo por la iglesia de Éfeso: mira cuánto amor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermano? Mire por qué oraba Pablo: para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. El apóstol Pablo vivía preocupado por cada iglesia. Oraba para que pudieran ser fuertes. Cualquier persona debería saber que es posible conocer el amor de Cristo. Él se llenó con la plenitud de Dios para que puedan, o sea, él pedía que fueran llenos de la plenitud de Dios para que fueran capaces de expresar ese fantástico amor hacia las demás personas. El apóstol Pablo no oraban para que fueran más fuertes, no, oraban para que se llenaran de amor. La iglesia se llenara de amor para trabajar con los demás. Ustedes le pueden preguntar o bien pensar en la iglesia de los filipenses y verán que dice lo mismo. Recordarán que la iglesia de Colosa le da esta gran declaración. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día en que la oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y por qué oraba Pablo por la iglesia de los colosenses, por la iglesia a los efesios? Para que se corrigieran sus faltas. Lo hacía primero delante de Dios. Y me encanta esto que sigue diciendo el apóstol Pablo en Colosenses: y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El deseo de toda su vida era ver a los santos maduros. ¿Y qué hacía primero Pablo? Iba a la iglesia a reprenderlos, no, comenzaba a orar por ellos. Por eso, hermano, cuando usted ve a un hermano en falta, cuando usted ve una debilidad de un hermano, comience a orar por ese hermano, para que sea fortalecido en Cristo, en el hombre interior, para que viva la vida de Cristo, para que manifieste la gloria de Cristo. Y a la iglesia de Tesalónica, y le digo una cosa, una de las cartas más encantadoras del apóstol Pablo, son las dos cartas que escribe a Tesalónica. Y en la primera carta de Tesalónica, en el capítulo 2, versículos 9 al 12, dice lo siguiente: porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. El apóstol Pablo sabía que había ciertos problemas de vagancia dentro de la iglesia. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Para no dar más testimonio dentro de esta iglesia, se bajó a trabajar y amanecía trabajando con su profesión. ¿Y cuál era la profesión del apóstol Pablo? Él hacía tienda, para no ser gravoso esta iglesia. Pero mira cómo agrega:
vosotros sois testigos, y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y ahora escuchen esto. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a su Hijo, y está hablando de un Padre amoroso, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduviese como es digno de Dios. Esto es pasión, hermano. Esto es amor por los hermanos y por la iglesia. Él no lo sentaba y le daba no, hermano, esta es la situación. Bueno, él dice en segunda, el que no trabaja que no coma. Bueno, porque había esa situación. Y él dio el ejemplo que él trabajaba y el que no trabajaba que no comiera. Y es verdad, hermano, como predicaba esta mañana el pastor, tenemos que esforzarnos en todo lo que hacemos. Para nuestro sustento y para todo. Tenemos que esforzarnos porque no podemos vivir del cuento. Pero primero tenemos, hermanos, que motivar a los hermanos a través de la palabra de Dios para que hagan estas cosas. Él amaba a la iglesia porque él amaba a Cristo. Y pienso que esto es tomado del principio que hay en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, donde dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, si en verdad amo al Señor Jesucristo, voy a amar a los hermanos de la iglesia de Cristo. Si yo amo a Cristo, tengo que amar a los hermanos. Y en la iglesia de Cristo, hermano, habemos hermanos de 30, de 60 y de 100. Y a todos hay que amarlo por igual. Y no ser quisquilloso con los hermanos, ni ser peleados. O sea, tenemos que ver primero sus necesidades reales. Si tiene problema amando a los hermanos, entonces quiero decir que tiene problema amando a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si tú no nos amas a nosotros, no puedes amar a Cristo. No es verdad, porque todos somos de Él. Él tiene una relación amorosa con cada creyente. Y si es que en verdad tiene un problema, tu problema es amar a Jesucristo. Que no ama a Cristo. Si hay un problema con el hermano, es porque tú no amas a Cristo. Si no has resuelto tu problema, no has resuelto tu problema con Cristo. Y Pablo no tenía ese problema. Él amaba a la iglesia y estaba deseoso de darse a sí mismo por ella, no en términos de redención, sino en términos de servicio y de amor hacia la iglesia. Y eso es lo que debemos nosotros de hacer, hermano. Recuerden todo lo que tuvo que pasar por amor a la iglesia. Veámoslo como en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y lo que voy a leer ahora contrasta a veces con nuestra propia indiferencia. A veces es para nosotros una obligación real salir de la cama y hacer todo lo que es necesario para llegar aquí temprano. Pero, hermano, ese es nuestro sufrimiento, levantarnos temprano para venir a la iglesia, es nuestro problema. Solo quiero que ustedes vean el amor del apóstol Pablo por la iglesia en lo que voy a leerle. Según a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 27. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviese loco hablo. Yo más, en trabajo, más abundante, en azotes sin número, y no está gloriando, eran cosas que eran verdad de su vida. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. Oye, hermano, este hombre pasó. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de la nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Muchos pastores, cuando le llegan estos tiempos, abandonan el ministerio y dicen, yo voy a sufrir por esa bandada de malos agradecidos. No, hombre, yo no voy a hacer eso. Hermano, cuando un pastor hace eso y comienza a juzgar de esa manera, perdió el ministerio. ¿Por qué razón? Porque Dios nos mandó a trabajar con personas imperfectas. El apóstol Pablo pasó todo esto. Pablo no era un hombre que se desviaba su vista de lo que tenía hacia adelante. Lo que vimos más arriba es lo que brota de un hombre que era totalmente consciente de todo lo que tenía y que era, y lo hacía por la gracia de Dios. Y lo hizo como un producto de su amor.
Pero en la cima de todo esto, lo que en realidad lo atrapó fue el versículo 28 de ese mismo que estamos leyendo. Además de todas estas cosas externas, mira lo que dice. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Y aquí viene, hermano, lo duro. La preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo estaba sufriendo, hermano, persecución. El apóstol Pablo hicieron de todo. Lo bajaron por una canasta, le dieron 3 veces azotado, hermano, con varas. Eso eran 40 varazos que le daban, públicamente. Él pasó todo eso, hermano. Pero su preocupación mayor estaba por la iglesia. Esas cosas van a pasarnos. Pablo amaba a la iglesia y él se preocupaba por la iglesia. No era una responsabilidad que le hubiese dado. Eso estaba en su corazón. Y eso debe estar en el corazón de cada uno de nosotros. El amor por la iglesia, no importa las circunstancias y las cosas que pasan. Nadie lo puso a cargo de la iglesia, simplemente fue y lo plantó. Su preocupación por ella es parte de él. Y no me pregunto aquí, hermano, yo me pregunto, ¿amamos nosotros a la iglesia de esa manera? Por lo menos una 10ª parte de lo que el apóstol Pablo ama a la iglesia con todos los sufrimientos. ¿Nos sacrificamos por la iglesia? Ahora bien, hermano, la más grande tristeza que llegaron a la vida del apóstol Pablo no fueron causados por los golpes y los naufragios y nada de estas cosas. Por haber sido apedreado, las más grandes tristezas fueron por los problemas de la iglesia. Cuando hubo pecado en la iglesia, fue lo que devastó su corazón, hermano. Y le voy a decir una cosa, hermano, el pastor que no llora por su iglesia, el pastor que cierra su teléfono, el pastor que no está dispuesto a sufrir por su iglesia, que deje este ministerio porque no es el ministerio de Cristo. La situación de Corintio, hermano, devastó al apóstol Pablo. Y sabían que él estaba tan afligido por la situación de Corintio que cuando dejó a Éfeso, como lo veremos en otro mensaje, estaba viviendo tal ansiedad que en su interior estaba completamente deshecho. Había una preocupación por esta iglesia. Llegó a Troya, estaba ansioso, esperando a Tito que viniera de Corintio a entregarle un informe que no pudo permanecer en Troya predicando. Fue a buscar a Tito. Cruzó a Macedonia esperando ansioso que llegara Tito. Y cuando finalmente se reunió con el Tito, le dijo, ya en Corintio la cosa está marchando mejor. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Su corazón descansó. La corrección estaba dando resultado. Fue libertado de su carga. Se preocupó tanto por las iglesias que el más grande dolor que pudo conocer fue que sentía, o el más grande amor que sentía por todas las cosas es cuando una iglesia estaba en problemas. Le voy a decir una cosa, hermano. En nosotros, los que servimos al Señor, tienen que seguir existiendo la marca del sufrimiento de Cristo. Pero había algo que devastaba a Pablo más que todas las cosas, que era cuando alguien abandonaba la iglesia. Piense acerca de la declaración que hizo cuando Demas lo abandonó. Ustedes recordarán lo que hizo cuando dijo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. A Pablo le dolía que la gente abandonara la iglesia. Y eso debe estar en nosotros también. Pablo había discipulado a Demas. Pablo había hecho de Demas un misionero. Pablo formó a ese hombre teológicamente. Y ese hombre un día le dio la gana y lo abandonó. Y algunos dicen que Demas se fue a Tesalónica porque era una ciudad rica y tenía iglesias mejores. Yo no veo eso en el texto, ni lo veo en la historia tampoco, ni puedo decir eso. Eso lo dicen algunos. Pero sí veo que a Pablo le dolió esa partida de Demas. Y así hay gente que se van amando más la belleza de otros lugares que la iglesia de Cristo. Hace mucho tiempo que unas jóvenes se separaron de esta iglesia, hace como 8 o 9 años. Y alguien le preguntó a una de esas jóvenes, ¿por qué te fuiste de la iglesia Fundamento Bíblico? Porque ahí se predica la palabra de Dios. La respuesta de esta joven fue la siguiente: porque en esta iglesia no hay glamour, porque en Fundamento Bíblico no hay glamour. Y yo me puse a buscar el significado de la palabra glamour. Veamos parte de su significado.
El glamour o glamour es el encanto natural que fascina. Originalmente se refería a un hechizo mágico u oculto que afectaba la percepción visual de una persona, mostrando los objetos percibidos de una manera diferente de la real y presentándolo de una manera atractiva, magnífica o glorificada. La palabra glamour se utiliza frecuentemente en la moda para designar las características atractivas de la forma de vestir de determinada época y mercado, el estilo y la belleza intrínseca, marcando la estética, el exceso, la vanidad, la atracción sexual y diversos aspectos de la cultura popular. Eso es glamour. Bueno, esa joven se fue buscando glamour. Al final de cuentas, esa joven tampoco encontró glamour en esa iglesia a la que se fue y está en el mundo en el día de hoy. Porque su problema no era la iglesia, hermano, su problema era su corazón. ¿Por qué? Porque este lado del cielo, bueno, tendrá abundante belleza, pero si uno busca a Cristo, todas las iglesias tienen sus problemas. O si no, revise una de la iglesia de Jerusalén, hasta las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, si no había problema en todas. Entonces, hermano, Pablo no le agradaba que la gente abandonara la iglesia así. Pablo sufría cuando alguien se apartaba de la iglesia. De hecho, podemos decir que por mucho tiempo no se recuperó realmente cuando Juan Marcos, en su primer viaje misionero, lo abandonó. Y hubo un pleito después que quería Bernabé que fuera con ellos en el segundo viaje misionero. Pablo dijo, yo no voy porque ese muchacho no está fortalecido para ir con nosotros. Y hubo una discusión grande que Pablo y Bernabé se separaron por Juan Marcos. Ahora bien, hermanos, miren el corazón del apóstol Pablo. Juan Marcos se separa de ellos. Y ustedes van, hermano, al libro de Filemón. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de la Filemón, para que acepte a Onésimo que había pecado contra él y que se había arrepentido, el apóstol Pablo termina con una frase muy corta pero muy significativa. Y Marcos está conmigo, dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Ese hombre que se fue volvió y ahora está conmigo. Y hay un amor de perdón entre nosotros. Y así debe ser entre nosotros. Y Marcos volvió y está conmigo, mostrándole a Filemón que esa es la manera de perdonar, de aceptar a aquellas personas que se arrepienten. Y esto no es nada lo que en realidad a Pablo le importaba era que la iglesia mantuviera la unidad y que fuera creciendo en amor. Amaba a los santos y amaba ver que ellos maduraran y crecieran y que pese a las dificultades pudieran juntarse de nuevo. Pero él gastó toda su vida descargando ese amor hacia ellos. Escuchen lo que dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 11 al 16. Siempre Pablo a lo que habla del amor. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Hasta aquí él seguía trabajando para ganarse la vida. Nos maldicen en la iglesia y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Esa es la función de nuestro hermano. Y esto nos dice que el apóstol Pablo es un hombre paciente. Y es una marca de un creyente maduro, la paciencia. No podemos exasperarnos, ni hacer explosiones. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Mira, hermano, y yo amo la palabra que va a decir el apóstol Pablo en adelante. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Y sigo amándolo como si fueran mis hijos. No importa las cosas que ustedes hagan. Yo quiero que Cristo sea formado en ustedes. Y continúa diciendo, por tanto os ruego que me imitéis. Este hombre estaba completamente consumido por la responsabilidad de hacer que estos creyentes fueran sus discípulos, que lo imitaran a él. ¿Por qué? Porque él imitaba a Cristo. Y eso que debemos hacer nosotros, imitar a Cristo para que nos imiten a nosotros. Solo recuerden eso. Ustedes tienen muchos maestros, pero no tienen un padre. Por favor, no me abandonen, dijo el apóstol Pablo.
Por favor, por esto mismo, versículo 17, os es enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Envió a Timoteo para que él pueda asegurarse de que ustedes sigan el camino. Y ustedes dirán, se suponía que debería ser el ejemplo. Él dijo en otro lado, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sí, el apóstol Pablo dijo, mira, sigan mi ejemplo. Y a eso que debemos llegar cada uno de nosotros, que los demás sigan nuestros ejemplos, hermano. Pero aquí vemos el corazón de este hombre. Él amaba la iglesia. No lo vemos nunca cuando se nos describen los sufrimientos del apóstol Pablo acerca de sus reacciones emocionales. El apóstol Pablo no reacciona estrellando puertas ni insultando gente, hermano, en ninguna parte. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando estuvo detenido en Filipos? Cantó. En otra ocasión, cuando estaba en situaciones difíciles, simplemente confió en Dios. Y si ustedes se preguntan si alguna vez lloró, debo decirle que sí, y lloró mucho. El apóstol Pablo era un llorón, porque lo dice la palabra de Dios. Lloraba todo el tiempo. Lloró una y otra vez por la iglesia. Y le voy a mostrar en la palabra de Dios por qué lloraba. En el capítulo 20, de hecho, versículo 19, dice lo siguiente: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, muchas, y la palabra es abundante lágrima, y prueba que me han venido por la acechanza de los judíos. El apóstol Pablo lloraba cuando lo estaban persiguiendo. Lágrimas de Pablo, ¿qué quiere decir con lágrimas? Comprendo la prueba de los judíos, pero cuando llegaron las lágrimas, vayamos al versículo 31, ¿por qué razón? Por tanto, velá acordado que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas cada uno. Y le voy a decir una cosa, hermano, la palabra amonestar aquí no es dar golpe, sino como curar. Y lo hacía llorando el apóstol Pablo. ¿Saben de dónde venía esa lágrima? No es algo que digo yo, sino que las lágrimas dentro de la vida de Pablo no llegaban a él a causa de su dolor físico, sino a causa de la ansiedad causada por los santos. Y cuando quería ver su iglesia crecer, él lloraba para que su iglesia creciera en los caminos de Dios. Es cierto que enseñaba con lágrimas. Era lo que partía el corazón. Él tenía ese deseo, como lo expresa en Colosenses capítulo 1, versículo 28, cuando dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda su sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso era su deseo. Él lloraba en oración por las iglesias, para que crecieran en Cristo. Su deseo era presentar siempre a una iglesia madura creciendo en el Señor. Él no podía enseñar sin lágrimas. Y recordarán cuando dijo en Éfeso, él dijo lo siguiente: lo que más me duele es que sé que cuando yo me vaya, lobos rapaces, ahí te lo van a encontrar en el mismo capítulo 20, entrarán y no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos saldrán falsos maestros. Él sabía que podrían venir problemas en la iglesia. Dice: va a venir lobos rapaces que van a destruir el rebaño. Por eso nosotros queremos edificar una iglesia en la palabra de Dios, para que no sean engañados por la siguiente generación. Luego dijo: le encomiendo a la palabra de su gracia, la cual le he enseñado durante 3 años. Pablo amaba a la iglesia. Podemos decir con toda seguridad que una persona realmente ama a Jesucristo por la forma en que ella demuestra el amor por cada miembro de la iglesia. Y eso hacía el apóstol Pablo, por cada miembro, no importa el grado y el tamaño de esos hermanos. Permanecen todas las cosas. Todo va a desaparecer menos el amor, dice el apóstol Pablo. Y yo me pregunto, hermano, me pregunto yo mismo, ¿cómo amamos a esta iglesia? ¿Cómo amamos a Iglesia Fundamento Bíblico? No hablo de las 4 paredes, porque a veces la pintamos y le ponemos ventanas nuevas. O sea, ¿cómo yo amo a ese hermano que está sufriendo? ¿Cómo yo amo a esa hermana que tiene dificultades? ¿Cómo yo amo a ese hermano que a veces no me cae ni bien? Pero a mí no me llamaron que me caiga bien o me caiga mal, a mí me llamaron a amar a los hermanos. ¿Cómo yo amo, hermano? A veces somos tan quisquillosos que estamos buscando tantas cosas y siempre yo prequití. Yo no quiero decir esto, hermano, porque a ella no le gusta. Yo le doy gracias a Dios por la mujer que tengo.
Ella me dice, ten cuidado como tú le hablas a la iglesia y que tú le vas a decir a la iglesia. Tenemos que ser maduros en estas cosas, escuchar las voces de quienes nos ayudan. Yo voy a decir una cosa, hermano, esta fue solamente una introducción a este capítulo 20. Alguna vez seguiremos trabajando en él. Para que ustedes vean cómo el apóstol Pablo se preocupó buscando ofrenda para los santos, buscando ofrenda para los pueblos de Jerusalén, buscando, hermano, que la iglesia sea fortalecida en todas las cosas. Eso amar. Por eso nos preocupamos nosotros por amar y levantar otras iglesias, para que el amor de Cristo se manifieste, hermano. Ahora bien, ¿cómo tú amas a la hermana que está al lado tuyo o al hermano que está al lado tuyo? No, hermano, no miremos a nadie por encima del hombro. Aprendemos de Cristo que fue manso y humilde de corazón, y la gente ya da descanso mientras tanto. Hay gente que tiene miedo de hablar con otra gente. Yo no me acerco a esa persona. Oh, pero deja que vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿Cómo tú amas a tu iglesia, hermano? ¿Cómo tú amas a tu hermano? ¿Cómo amas a tu esposa, a tu hijo? Tolerando las cosas para no herir a nadie. No, no es tolerar, hermano. Porque no vamos a permitir el pecado. La palabra de Dios nos dice que cuando la iglesia se contamina con el pecado se daña. Sino buscando la forma de curar a aquellos que han caído en pecado. Y también, hermano, sanar las heridas que nosotros mismos causamos. Y si le hemos faltado en algo, perdónanos. Hoy vamos a tomar Santa Cena, perdónanos. El amor de Cristo que hace prevalecer. El mundo conocerá que somos de Él. ¿Por qué? Porque nos amamos los unos a los otros. Como Cristo nos amó, como el apóstol Pablo amó a su iglesia. Oremos. Padre, te agradecemos por este maravilloso día que tú nos has enseñado tantas cosas. Ha sido muy bueno, Señor, permanecer junto en tu palabra. Gracias por el ejemplo de un hombre que verdaderamente amaba a la iglesia, tu iglesia. Señor, que nosotros podamos vernos como el apóstol Pablo, amando tu iglesia. Que podamos ver nuestras vidas como si no fuera nada, como basura, como algo desechable, solo para ser usado como a ti te parezca. Que no deseemos otra cosa que amar a la iglesia, a los santos, que expresar ese amor en la administración de nuestros dones a los demás. Gracias por los ministerios, por los dones, los llamados que ha dado a Iglesia Fundamento Bíblico, Señor. Sigue bendiciéndola. Señor, ayúdanos a expresar esa responsabilidad de amor por medio de un ministerio fiel y de un amor fiel. A ti primero, Señor, y luego a los santos. Señor, sabemos que para tu Hijo ser glorificado, la gente debe ser salvada. Ayúdanos, Señor, a llevar esta verdad de amor a los demás que no tienen a Cristo. Te damos la honra y la gloria por lo que ha hecho en nosotros y va a seguir haciendo. En el nombre de Jesús.